Hoy quiero hablarte de algo que está en el corazón de nuestra fe, lo que significa realmente seguir a Jesús. Vivimos en un mundo que nos distrae con promesas vacías, que nos empuja a buscar sentido en lo superficial y pasajero. Pero hay una verdad que permanece firme. El propósito más profundo de nuestra vida se encuentra en seguir al Maestro, al Salvador que nos mostró el camino hacia la paz, el amor y la vida eterna. ¿Cómo podemos estar seguros de que estamos caminando en la voluntad de Dios? ¿Qué mandamientos dejó Jesús para guiarnos en nuestra vida diaria? Hoy quiero invitarte a reflexionar conmigo sobre estas preguntas. Vamos a descubrir juntos cómo los mandamientos de Jesús no son cargas, sino caminos de libertad y transformación. Son principios vivos que nos enseñan a amar, a perdonar, a servir y a vivir con un propósito eterno. En medio de las exigencias diarias, es fácil perder de vista lo esencial. Pero seguir a Jesús no se trata solo de obedecer reglas. Es una decisión consciente de vivir cada día bajo su guía, permitiendo que su verdad renueve nuestro corazón y nuestras acciones. Cuando lo seguimos, no caminamos solos. Él prometió: «Si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor». Juan 15:10. En esa promesa encontramos consuelo, fuerza y dirección. Quédate conmigo hasta el final de este video, y juntos descubriremos cómo sus mandamientos pueden transformar tu vida desde adentro hacia afuera. Antes de comenzar, quiero invitarte a que te unas a esta comunidad de fe. Si anhelas crecer espiritualmente, entender mejor la palabra de Dios y vivir cada día más cerca de Jesús, este canal es para ti. Aquí compartimos reflexiones profundas, enseñanzas bíblicas claras y mensajes que fortalecen el corazón. Ahora, vamos a hablar de una verdad muy importante para nuestra vida cristiana: amar a Dios sobre todas las cosas. Este no es cualquier mandamiento, es el primero y el más importante. Cuando le preguntaron a Jesús cuál era el mandamiento más grande, Él respondió con firmeza: «Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente». Mateo 22:37. Estas palabras nos invitan a amar a Dios con todo lo que somos, sin distracciones ni reservas. Es un llamado a entregarnos a Él por completo, con sinceridad y confianza. Amar a Dios con todo el corazón significa ponerlo en el primer lugar de nuestros sentimientos y decisiones. No quiere decir que debamos abandonar a nuestra familia, nuestros sueños o las cosas que disfrutamos. Dios nos dio todo eso como bendición. Amar a Dios sobre todas las cosas significa que, en medio de todo lo que amamos, Él ocupa el centro. Es a Él a quien consultamos, en quien confiamos y quien guía nuestras decisiones. Con toda el alma quiere decir que nuestro interior, lo más profundo de quienes somos, está unido a Él. Es entregarle nuestra identidad, nuestros anhelos y nuestro propósito, sabiendo que en Él encontramos sentido. No es una entrega vacía ni forzada, sino una relación viva y llena de amor con nuestro Creador. Y con toda la mente significa que también pensamos en Él al tomar decisiones, que aprendemos a ver la vida como Él la ve. No se trata de dejar de pensar por nosotros mismos, sino de dejar que su palabra nos enseñe a pensar con sabiduría, con amor y con verdad. Así, poco a poco, nuestros pensamientos se alinean con lo que es bueno y justo. Jesús nos mostró con su vida lo que significa amar a Dios sobre todas las cosas. Durante un periodo de prueba en el desierto, fue tentado a buscar su propio beneficio, ceder a la tentación del poder, la fama y la satisfacción inmediata. Le ofrecieron todos los reinos del mundo a cambio de adoración, pero Él, lleno de amor por su Padre, no cedió. Respondió con firmeza: «Al Señor tu Dios adorarás, y a Él solo servirás». Mateo 4:10. Estas palabras revelan un corazón completamente rendido al Padre, sin espacio para compartir su lugar con nada ni nadie. Jesús mostró en ese momento que el amor a Dios es más grande que cualquier tentación, por más atractiva que sea. Su amor por el Padre era tan profundo
que nada podía desviar su enfoque de adorarlo y servirle por encima de todo. Este es el tipo de amor que Dios nos llama a tener. Un amor que no se deja influenciar por los placeres temporales ni las recompensas inmediatas, sino que pone a Dios y su voluntad como prioridad. Cuando decidimos amarlo de esta manera, algo cambia profundamente en nosotros. Ese amor nos da dirección, propósito, y nos llena de una paz que nada en este mundo puede ofrecer. No es una obligación vacía, sino una respuesta natural al amor inmenso que Dios ya ha derramado sobre nosotros, porque Él nos amó primero, y al experimentar ese amor, surge en nosotros el deseo de corresponderle con todo lo que somos. Ahora bien, nuestra relación con Dios no se queda solo entre Él y nosotros. Cuando lo amamos de verdad, ese amor se nota también en la forma en que tratamos a los demás. Amar a Dios va de la mano con amar al prójimo. Por eso, en lo que sigue, hablaremos del segundo mandamiento, que está muy unido al primero. Después de enseñarnos que el mayor mandamiento es amar a Dios con todo nuestro ser, Jesús nos revela que el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Esta instrucción, que parece sencilla en palabras, encierra una profundidad que desafía nuestra manera de vivir y relacionarnos con los demás. Porque no se trata solo de tener buenos modales o evitar conflictos. Jesús nos llama a amar al otro con la misma consideración, paciencia y compasión que quisiéramos recibir nosotros mismos. Amar al prójimo como a uno mismo requiere una transformación del corazón. Implica mirar al otro como alguien valioso, creado también a imagen de Dios, digno de respeto, atención y cuidado. Este amor no depende de si nos agrada o no, de si piensa igual que nosotros, o si forma parte de nuestro círculo cercano. Jesús lo dejó claro en la parábola del buen samaritano. En ella, un hombre judío fue asaltado y dejado al borde de la muerte. Pasaron por su lado un sacerdote y un levita, representantes religiosos que, en teoría, debían ser los primeros en ayudar. Sin embargo, ambos lo ignoraron. Fue un samaritano, miembro de un grupo despreciado por los judíos, quien se detuvo, lo atendió con ternura, lo curó y se encargó de su recuperación. Este ejemplo de Jesús rompe con los prejuicios sociales, culturales y religiosos. Nos muestra que el amor al prójimo no conoce fronteras, que no está limitado por nuestras preferencias o costumbres. El verdadero amor al prójimo se manifiesta en acciones concretas, en la capacidad de detenernos en medio de nuestra rutina para atender la necesidad del otro. Puede ser alguien que sufre en silencio, alguien que ha fallado, alguien que no comparte nuestra fe o nuestros valores. Jesús no puso condiciones. Él dijo que debemos amar como a nosotros mismos. El amor genuino al prójimo también implica una actitud activa. No se trata únicamente de no hacer daño, sino de hacer el bien. Es perdonar, servir, escuchar, consolar. Es buscar la reconciliación, tender la mano, mostrar compasión incluso cuando sentimos que el otro no la merece. Porque así también Dios nos amó, sin que lo mereciéramos, con gracia y misericordia. Y si queremos seguir a Cristo de verdad, no podemos ignorar este mandamiento. El amor al prójimo no es una opción, es una evidencia de que el amor de Dios está en nosotros. Así como recibimos su amor, estamos llamados a compartirlo, sin filtros ni condiciones. Pero este amor verdadero no puede existir sin una disposición a perdonar. Porque cuando Jesús nos mandó amar al prójimo, como a nosotros mismos, también nos llamó a soltar el resentimiento y extender la misma gracia que Dios nos dio. Y con esto, llegamos a otro mandamiento clave: el perdón. Jesús nos enseña que el perdón no es solo una buena práctica moral, sino una necesidad espiritual. Perdonar no significa ignorar el dolor o minimizar lo que se nos ha hecho. Significa liberarnos de las cadenas del rencor que atan nuestro corazón y nublan nuestra alma. Cuando perdonamos, no solo beneficiamos a la persona que nos ha herido, sino que también abrimos espacio para que la paz y la gracia de Dios fluyan en nuestra vida.
En el Sermón del Monte, Jesús fue claro y directo. Si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mateo 6:14. Estas palabras no dejan lugar a condiciones o excusas. El perdón es una decisión que Dios espera de nosotros, porque Él mismo nos ha perdonado primero. No somos dignos de su gracia, sin embargo, Él nos la otorga una y otra vez. ¿Cómo podríamos entonces negar ese mismo perdón a quienes nos han fallado? Una de las escenas más conmovedoras de perdón en la Biblia ocurre en uno de los momentos más difíciles de la vida de Jesús: la cruz. Allí, en medio del dolor y la injusticia, Él expresó palabras llenas de compasión. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Lucas 23:34. A pesar del sufrimiento, eligió responder con amor, mostrándonos que el perdón nace de un corazón lleno de amor por Dios. Más adelante, el apóstol Pablo nos recuerda cómo debemos vivir ese mismo perdón en nuestra vida diaria. Sed más bien amables unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, así como también Dios os perdonó en Cristo. Efesios 4:32. Este mandamiento nos invita a extender la misma gracia que hemos recibido, dejando que el amor de Dios transforme nuestra manera de relacionarnos con los demás. Perdonar no siempre es fácil. A veces, las heridas son profundas y las memorias difíciles de borrar. Sin embargo, cuando entregamos esas cargas al Señor, Él nos ayuda a sanar. El perdón no depende de que el otro lo merezca, sino de nuestra obediencia a Dios. Es un acto de fe que transforma el corazón y restaura relaciones. Incluso cuando la reconciliación no sea posible, perdonar es liberar a la otra persona del juicio que nos consume internamente y dejárselo en manos de Dios. Además del perdón, Jesús nos entrega otro mandamiento esencial. Nos invita a centrar nuestro corazón en el reino de Dios y en los tesoros eternos que Él ofrece, aquellos que realmente perduran. En medio de un mundo que constantemente nos anima a enfocarnos en el éxito material, las posesiones y el reconocimiento, Jesús nos hace un llamado profundo: mas buscad primero el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Mateo 6:33. Estas palabras nos recuerdan que nuestras prioridades deben alinearse con lo eterno, no con lo efímero. El reino de Dios no es solo un lugar al que vamos después de la vida, sino una realidad espiritual que debe reinar en nuestros corazones, aquí y ahora. Buscar el reino de Dios es buscar primero su voluntad, su paz y su justicia en todas las áreas de nuestra vida. Es poner a Dios en el centro de nuestras decisiones, buscando su dirección en cada paso que damos. Muchas veces nuestras preocupaciones diarias nos alejan de este propósito. Nos preocupamos por el futuro, por nuestras finanzas, por el bienestar de nuestra familia, y olvidamos que, en medio de todo eso, Dios ya tiene el control. Él promete que, si buscamos su reino, todas nuestras necesidades serán suplidas, no según nuestros deseos, sino según su sabiduría perfecta. Cuando Jesús le habló a sus discípulos, les recordó que no debían preocuparse por las cosas materiales, como qué comer o qué vestir. Sabía que esas preocupaciones son humanas, pero también les enseñó que el Padre Celestial cuida de nosotros. Como está escrito en Mateo 6:26-30, mirad las aves del cielo, que no siembran, ni siegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Este llamado a confiar en Dios y a centrarnos en lo eterno nos desafía a vivir con una perspectiva diferente. Es fácil caer en la trampa de pensar que nuestras vidas se definen por lo que logramos o lo que poseemos, pero Jesús nos invita a poner nuestra confianza en Él, sabiendo que Él conoce nuestras necesidades antes de que las pidamos. El reino de Dios no se trata solo de lo que obtenemos, sino de lo que damos y cómo vivimos. Buscar el reino significa vivir de acuerdo con los principios de amor, justicia y paz que Jesús nos enseñó. Implica ser agentes de cambio en el mundo,
trabajando para que su voluntad se haga en la tierra como en el cielo, y al hacerlo, descubrimos que nuestras preocupaciones materiales pierden su poder sobre nosotros, porque nuestra seguridad está en el Señor, no en nuestras posesiones. Este llamado a buscar primero el reino de Dios también nos invita a una vida de confianza plena. Confiar en que Dios proveerá no significa ser pasivos o negligentes, sino que implica reconocer que, al buscar su reino, todo lo demás se alinea con su voluntad perfecta para nuestras vidas. Nos liberamos del peso de la ansiedad, sabiendo que el Padre, que cuida de nosotros, no nos abandonará. Para buscar el reino de Dios, Jesús nos dio otro mandamiento esencial: seguirlo con todo nuestro corazón, confiando plenamente en su guía y entregándonos por completo a Él. Seguir a Jesús implica ponerlo en el centro de nuestra vida, tomando la decisión de seguirle en todas las áreas de nuestra existencia. Jesús nos invita a seguirle diciendo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Lucas 9:23. Esta invitación implica un compromiso profundo y personal, en el cual debemos poner a Jesús como el guía y líder de todo lo que hacemos, permitiendo que Él dirija cada paso de nuestra vida. Como Él mismo nos dice en Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Esto nos recuerda que seguirle es caminar hacia la verdad y la vida plena, con Jesús como nuestra referencia y propósito. Seguir a Jesús implica un camino de dedicación y compromiso. No es un sacrificio impuesto, sino una decisión personal de vivir conforme a la voluntad de Dios. Jesús nos llama a vivir con un propósito claro, alineando nuestras decisiones diarias con los valores del reino de Dios, los cuales nos llaman a vivir en justicia, amor y paz. En el llamado de los discípulos, vemos un ejemplo claro de lo que significa seguir a Jesús. Cuando Jesús llamó a Pedro y Andrés, les dijo: venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. Mateo 4:19. Al instante, ellos dejaron sus redes y le siguieron. De igual manera, cuando Jesús vio a Santiago y Juan, les hizo el mismo llamado, y ellos también dejaron a su padre y su negocio para seguirle. Esta decisión de los discípulos nos muestra el tipo de compromiso que implica seguir a Jesús, dejar lo que consideramos importante para abrazar un propósito eterno y divino. Cada día, al seguir a Jesús, estamos llamados a poner en práctica sus enseñanzas, vivir con amor, misericordia y compasión, reflejando su ejemplo en nuestras relaciones y acciones. Tomar nuestra cruz no significa cargar con un peso insoportable, sino ver cada desafío como una oportunidad para vivir con un propósito eterno, por encima de lo temporal. El seguimiento de Jesús implica una transformación interna, no un abandono de nuestra identidad, sino un cambio en nuestros valores y prioridades. Al seguirle encontramos paz, dirección y alegría, al vivir conforme a su voluntad. Jesús no nos pide que dejemos de ser quienes somos, sino que le permitamos ser el centro de todo lo que hacemos y somos. Así como los discípulos decidieron seguir a Jesús, nosotros también podemos hacer lo mismo en nuestro contexto. Seguir a Jesús es un viaje continuo, donde cada día nos acercamos más a Él, con la certeza de que su amor y guía estarán con nosotros en cada paso, fortaleciéndonos y dándonos paz. Seguir a Jesús nos lleva a adoptar una actitud de humildad en nuestro caminar diario. Él nos enseña que la verdadera grandeza se encuentra en servir a los demás con un corazón humilde. Ahora, vamos a hablar sobre otro mandamiento que nos llama a vivir en humildad, siguiendo el ejemplo de Jesús. Jesús nos enseña que la verdadera grandeza en su reino no se mide por el poder o la fama, sino por el servicio a los demás con humildad. En su reino, el valor no está en ser servido, sino en servir. Como él mismo dijo: el que quiera ser el primero entre vosotros, será vuestro siervo. Mateo 23:11. Este versículo nos desafía a reflexionar sobre lo que realmente significa ser grande a los ojos de Dios. La grandeza según el mundo está relacionada con el estatus, el control y la admiración,
Pero en el reino de Dios, la verdadera grandeza se encuentra en la disposición de servir, en poner a los demás antes que a uno mismo. El servicio no debe ser visto como una obligación, sino como una oportunidad para reflejar el corazón de Jesús. Él mismo, siendo el Hijo de Dios, no vino para ser servido, sino para servir. En la última cena, Jesús demostró este principio de una manera radical, al lavar los pies de sus discípulos, algo que normalmente era realizado por el sirviente de la casa, no por el maestro. Al hacerlo, les enseñó que el verdadero liderazgo se basa en la humildad y en el servicio desinteresado a los demás. Jesús no solo predicó sobre el servicio, sino que lo vivió con cada acción que realizó. En su acto de lavar los pies de los discípulos, Jesús les mostró que el servicio no debe estar condicionado a la posición que tengamos, sino a la disposición de nuestro corazón. Es un acto que trasciende las expectativas humanas y refleja el amor puro que Jesús tiene por nosotros, un amor que no busca su propio interés, sino el bien del otro. Cuando pensamos en servir a los demás, a menudo pensamos en acciones grandes y visibles. Sin embargo, el servicio en el reino de Dios no siempre tiene que ver con lo que se ve, sino con lo que se hace con un corazón sincero. Podemos servir a los demás de maneras pequeñas pero significativas, como ofrecer una palabra de aliento, ayudar a alguien que lo necesita, escuchar a quien está pasando por un momento difícil, o incluso realizar actos de bondad en la vida diaria sin buscar reconocimiento. Jesús nos invita a servir en lo cotidiano, a hacer de nuestro servicio un estilo de vida que refleje el amor y la humildad que Él mostró en su tiempo en la tierra. La verdadera grandeza en el reino de Dios se encuentra en servir con humildad, sin buscar recompensas ni reconocimiento. El servicio debe ser desinteresado, realizado con un corazón puro, sin esperar nada a cambio. Es un acto genuino de amor hacia los demás, siguiendo el ejemplo de Jesús, quien nos mostró que el mayor entre nosotros es aquel que sirve con humildad. Para servir a los demás con humildad, es esencial vivir con una actitud constante de misericordia, que es un pilar fundamental en el seguimiento de Jesús. Él nos enseña a actuar con compasión y perdón, extendiendo la gracia que Él nos ha dado a los demás. La misericordia no solo se limita al perdón, sino que también implica ser sensibles al sufrimiento ajeno y actuar con empatía para aliviar las cargas de aquellos que nos rodean, tal como lo hizo Jesús en su vida. Ahora, hablaremos de otro mandamiento de Jesús que nos invita a vivir esta misericordia de manera activa en nuestro día a día. Jesús nos llama a ser misericordiosos, a perdonar y mostrar compasión, siguiendo el ejemplo de Dios, quien es paciente y lleno de gracia con nosotros. La misericordia es una actitud que refleja el carácter divino en nuestras vidas, especialmente en un mundo donde a menudo se responde con juicio y condena. Jesús nos invita a ser una luz de gracia, extendiendo el mismo amor y perdón que Él nos ha mostrado. Como dijo en Lucas 6:36, «Sed misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso». Este versículo nos recuerda que, al imitar la bondad de Dios, debemos dejar de lado el juicio severo y practicar un perdón generoso y compasivo. La misericordia de Dios hacia nosotros es inmensa. A pesar de nuestras imperfecciones y errores, Él nos ama y nos perdona, dándonos una y otra vez la oportunidad de volver a Él. Esta misericordia se convierte en nuestro ejemplo más grande, y Jesús nos llama a vivir de la misma manera con los demás. No se trata solo de perdonar a aquellos que nos piden perdón, sino también a aquellos que nos han hecho daño sin buscar reconciliación, como un reflejo del perdón que Dios nos da, aun cuando no lo merecemos. De esta manera, somos llamados a practicar una misericordia incondicional, que no depende de la actitud del otro, sino del corazón dispuesto a imitar la gracia de Dios. Una de las historias más poderosas de misericordia que Jesús nos deja es la de la mujer adúltera, en el Evangelio de Juan 8:1-11. En este pasaje, los fariseos y escribas llevan a una mujer sorprendida en adulterio y la acusan, buscando que Jesús la condenara,
según la ley de Moisés. Sin embargo, Jesús responde: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Al escuchar estas palabras, los acusadores se retiran uno a uno, y Jesús, mirando a la mujer, le dice: yo tampoco te condeno, vete, y no peques más. Jesús no solo mostró misericordia al perdonarla, sino que también le dio una nueva oportunidad para cambiar su vida. Este acto de compasión no solo liberó a la mujer de la condena, sino que también mostró a todos los presentes el verdadero propósito de la ley: restaurar, no destruir. Ser misericordiosos, como nos llama Jesús, implica ver a los demás con los ojos de Dios, reconociendo que todos somos imperfectos y que cada uno de nosotros necesita de la gracia divina. No es fácil practicar la misericordia, especialmente cuando nos hemos sentido heridos o traicionados por alguien. Sin embargo, Jesús nos enseña que la misericordia no es solo un acto de perdón, sino también un acto de amor, que busca el bien del otro incluso cuando no lo merece. Al perdonar, no solo liberamos al otro, sino que también nos liberamos a nosotros mismos de las cadenas del rencor y la amargura que pueden envenenar nuestro corazón. La misericordia, además, es un camino hacia la reconciliación. A través de la misericordia, podemos sanar nuestras relaciones, restaurar la paz y construir puentes donde antes había muros. Jesús nos llama a ser agentes de reconciliación en el mundo, a llevar su mensaje de amor y perdón a aquellos que más lo necesitan. Y al hacerlo, nos acercamos más al corazón de Dios, reflejando su amor incondicional en cada acción. Al vivir de acuerdo a estos mandamientos de misericordia, perdón y amor, como amar a Dios sobre todas las cosas, amar al prójimo como a uno mismo, perdonar a los demás, buscar el reino de Dios y seguir a Jesús con todo el corazón, nos acercamos cada vez más al propósito que Dios tiene para nosotros. Siguiendo estos principios, nuestra vida se alinea con su voluntad, y estamos en el camino de vivir como verdaderos discípulos de Cristo. A lo largo de los mandamientos que hemos considerado, como amar a Dios sobre todas las cosas, amar al prójimo como a uno mismo, perdonar, servir con humildad y vivir con misericordia, vemos claramente que la vida cristiana no se trata solo de cumplir reglas o hacer lo correcto, se trata de vivir con el corazón alineado con el corazón de Cristo. Estos mandamientos no son simplemente instrucciones para la conducta externa, sino que tocan el corazón, el alma y la mente. Son principios que, cuando se aplican, cambian el núcleo mismo de quiénes somos y cómo vivimos. En este proceso, la clave no es hacerlo todo de manera perfecta, sino estar dispuestos a caminar día a día con Jesús, buscando vivir según sus enseñanzas, sabiendo que es Él quien nos da la fuerza y la sabiduría para seguirle. Jesús nunca prometió una vida sin dificultades, pero sí nos dio la promesa de su presencia constante y la paz que sobrepasa todo entendimiento. Siguiendo estos mandamientos, no solo nos acercamos más a Dios, sino que también encontramos el propósito para nuestra vida y una razón para cada decisión que tomamos. Además, al vivir de acuerdo a estos mandamientos, somos llamados a ser una luz en el mundo, reflejando la gracia, la misericordia y el amor de Cristo a aquellos que nos rodean. No se trata solo de vivir de manera correcta para nuestra propia paz, sino de compartir esa paz, esa bondad y esa verdad con el mundo que necesita desesperadamente escuchar el mensaje de esperanza que Jesús nos trajo. Como Él mismo dijo: «Vosotros sois la luz del mundo», Mateo 5:14. Al seguir estos mandamientos, nuestra vida se convierte en un testimonio viviente de la transformación que Jesús puede hacer en nosotros. Vivir según los mandamientos de Jesús también nos lleva a experimentar una relación más profunda con Él. Al obedecer su palabra, estamos estableciendo una conexión más cercana con el Padre, y Él nos fortalece para vivir en una relación auténtica con Él. Al concluir este tiempo juntos, te invito a que nos unamos en un momento de oración.
abriendo nuestro corazón a Dios con sinceridad y confianza. No estamos solos en este camino. Juntos, podemos acercarnos al Padre con la certeza de que Él nos escucha, nos entiende y desea que vivamos conforme a su palabra. Que esta oración sea un puente que nos conecte con su presencia, fortaleciendo nuestra fe y renovando nuestro compromiso de seguir a Jesús cada día. Señor, en este momento nos presentamos delante de ti con humildad y gratitud. Gracias por enseñarnos, a través de tu palabra, el verdadero significado de seguir a Jesús. Hoy reconocemos que vivir según sus mandamientos es el camino que nos lleva a la paz y a vivir con propósito. Queremos amarte con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con toda nuestra mente. Ayúdanos a ponerte siempre en primer lugar, por encima de todo lo demás. También te pedimos un corazón dispuesto a amar al prójimo como a nosotros mismos. Enséñanos a ver a los demás con compasión, a perdonar con sinceridad y a servir con humildad, tal como Jesús nos enseñó con su ejemplo. Queremos buscar primero tu reino y tu justicia, confiando en que tú cuidas de nosotros en cada necesidad. Que no vivamos guiados por lo material ni por lo pasajero, sino por lo eterno, por aquello que tiene valor delante de ti. Señor, ayúdanos a seguir a Jesús con fidelidad, que cada día tomemos nuestra cruz, neguemos lo que nos aparta de ti y caminemos en obediencia. Gracias por mostrarnos el camino que conduce a la vida verdadera. Gracias por llamarnos a vivir como discípulos, con un corazón dispuesto a obedecer. Hoy reafirmamos nuestro deseo de seguir a Jesús con fidelidad y de poner en práctica cada uno de sus mandamientos en nuestra vida diaria. En el nombre de Jesús, oramos. Amén. Gracias de todo corazón por haberte quedado hasta el final de este mensaje. Es un verdadero privilegio poder compartir contigo estas enseñanzas que provienen de la palabra de Dios. Cada minuto que has dedicado a escuchar, reflexionar y orar conmigo tiene un valor eterno. No es tiempo perdido, es tiempo sembrado en tu alma. Espero sinceramente que cada palabra haya tocado tu corazón, que el mensaje te haya fortalecido y te haya recordado cuánto te ama el Señor y lo importante que eres para Él. Seguir a Jesús es el camino más hermoso que podemos elegir. Su amor transforma, su presencia renueva, y su verdad da sentido a nuestra vida. Si hoy sentiste que Dios te habló, no lo dejes pasar. Permite que estas palabras sigan obrando en ti durante los próximos días. Medita en ellas, vuelve a escuchar lo que necesites, y sobre todo, vive con la certeza de que Dios tiene un propósito maravilloso para ti. No estás solo. Él va delante de ti, caminando contigo y fortaleciéndote en cada paso. Si este mensaje tocó tu vida, te invito a compartirlo con alguien más. Tal vez hay alguien cerca de ti que necesita estas mismas palabras. El mensaje de Jesús necesita llegar a muchos corazones, y tú puedes ser ese puente. También quiero invitarte a suscribirte al canal. Al hacerlo, estarás formando parte de esta comunidad de fe que crece cada día, buscando a Dios con sinceridad y esperanza. Y si algo de lo que escuchaste hoy te tocó especialmente, déjalo en los comentarios. Me encantará saber qué parte fue más significativa para ti. Leer tus experiencias y reflexiones también bendice a otros que pasan por aquí. Todos estamos en este camino juntos, aprendiendo, creciendo y caminando hacia una vida más plena en Cristo. Gracias por ser parte de esta comunidad y por permitir que estas palabras lleguen a tu corazón. Que Dios te bendiga grandemente.